Juan. Juan, buen día. Gran, buen día. Buen día a todos. Zaira, buen día, Juan. Hola. Bueno, vamos a comenzar. Buen día a todos. Zairán, vamos a hacer tresón. Somos 20 ahora conectándose y los que sigan conectándose, bienvenidos serán. Vamos a hacer tresón y comenzamos. Zairán. Buen día, Zairán. Bienvenidos somos todos a este nuevo círculo de estudios, continuando con la lectura del yoga vasista, iba a decir, del Bhagavad Gita, pues estuvimos hablando antes justo que con Albina y demás, que cuando terminemos Dios mediante con la lectura del Bhagavad Gita vamos a comenzar a continuar con el yoga vasista. Así que me vino el inconsciente hablando. ¡Bravo! Sí, Zairán. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 12 del Bhagavad Gita, el camino del amor, y vamos a concluir como bien lo hizo Seba el pasado sábado con un canto devocional. En esta oportunidad Iris va a recitar un canto védico, así que todos los sábados se irá sumando alguien para un cierre más devocional, que muy linda repercusión tuvo esta nueva iniciativa que comenzó Seba el pasado sábado. Bueno, ahí estamos entrando, ahí está José Luis, Zairán. Vamos a comenzar con el capítulo 12. Versículo 1 o esloca 1 hasta el 5. Vamos a leer poquito, justo ahí termina un temazo. Este es un capítulo corto, pero lo vamos, creo, a dividir en 3 partes. El camino del amor. Esloca 1. Arjuna vuelve a tomar la palabra. Has despertado mi interés, pero tengo una pregunta que formularte. Me has dicho que el devoto solo puede ser uno con Dios mediante la devoción inquebrantable. Ahora bien, hay quienes adoran al Dios amorfo e invisible, y hay quienes adoran al Dios de forma visible. ¿Cuál de estas vías es más accesible? ¿Cuál ablandará más tu corazón? Krishna responde: ambas vías me complacen, pero en este momento es mejor para ti adorar al Dios visible. Si pones tu corazón continuamente en mi aspecto visible y te llenas de fe y de devoción, eso te llevará prontamente hacia mí, la deidad. En cuanto a los que veneran al Dios sin forma ni nombre, si sujetan sus sentidos, mantienen la mente en calma y buscan el bien para todos los seres, también vendrán a mí. Sin embargo, te advierto, Arjuna, Nirguna quiere decir no de la naturaleza. Este Brahman es indefinible, invisible y no materializado. Por lo tanto, no se accede a él mediante los sentidos ni puede comparárselo con nada. El camino de los devotos de la deidad no materializada es más empinado. No es fácil para una persona de forma física comprender verdaderamente lo sin forma. La gente común se identifica con su cuerpo físico y no puede evitar conceptualizar a Dios, sino dotado también de algún tipo de cuerpo. A fin de amar hondamente al Dios sin forma, uno debe estar libre de la conciencia de su cuerpo, y no son muchos los que pueden alcanzar este estado. Sairam. Acá terminan estos cinco slokas. Albina, ¿querés que lo vuelva a releer para fijar los conceptos? Aunque está bastante claro, ¿no?
Como vos sientas. Para mí sí, pero no sé si alguien quiere que lo vuelvas a leer, estaría bueno. Bueno, son cortitos, los vuelvo a leer, ¿eh? Y te damos paso, Albina, para el comienzo. Capítulo 12. Arjuna vuelve a tomar la palabra. Has despertado mi interés, pero tengo una pregunta que formularte. Me has dicho que el devoto solo puede ser uno con Dios mediante la devoción inquebrantable. Ahora bien, hay quienes adoran al Dios amorfo e invisible, Nirguna Brahman, y hay quienes adoran al Dios de forma visible, Saguna Brahman. ¿Cuál de estas vías es más accesible? ¿Cuál ablandará más tu corazón? Y Krishna responde: ambas vías me complacen, pero en este momento es mejor para ti adorar al Dios visible. Si pones tu corazón continuamente en mi aspecto visible y te llenas de fe y de devoción, eso te llevará prontamente hacia mí, la deidad. En cuanto a los que veneran al Dios sin forma ni nombre, si sujetan sus sentidos, mantienen la mente en calma y buscan el bien para todos los seres, también vendrán a mí. Sin embargo, te advierto, Arjuna, Nirguna quiere decir no de la naturaleza. Este Brahman es indefinible, invisible y no materializado. Por lo tanto, no se accede a él mediante los sentidos ni puede comparárselo con nada. El camino de los devotos de la deidad no materializada es más empinado. No es fácil para una persona de forma física comprender verdaderamente lo sin forma. La gente común se identifica con su cuerpo y no puede evitar conceptualizar a Dios, sino dotado también de algún tipo de cuerpo. A fin de amar hondamente al Dios sin forma, uno debe estar libre de la conciencia de su cuerpo, y no son muchos los que pueden alcanzar este estado. Qué lindo, y te vamos a escuchar, Albina. Describe dos formas de conectarse, ¿no? con el único Dios. Sairán, adelante, Albina. Sairán, buenos días a todos. Sí, muy lindo, pero es más fácil conectarse, ¿no es cierto?, cuando uno conoce al Dios con forma. Y eso me llevó a pensar que a lo largo de toda la historia de la humanidad siempre apareció alguien con mayúsculas, ¿no es cierto?, que pueda estar en contacto con la forma humana. Y Baba dice que lo podemos comprender solo desde ese punto. Así también como da unos ejemplos, ¿no es cierto?, que si tomase la forma de alguna otra forma, sería incomprensible para nosotros, que de hecho puede hacerlo. Y acá en el segundo párrafo, ¿no es cierto?, dice que ambas vías lo complacen, adorarlo con forma y sin forma. Pero es mejor para ti adorar al Dios visible. Y eso me llevó al caso de todos nosotros que hemos conocido personalmente o no, pero sí lo hemos conocido, al Dios con forma en Satya Sai Baba. Y si yo me acuerdo de cómo adoraba al Dios sin forma, según las monjitas nos explicaban, realmente no se compara en nada en adorar al Dios con forma, que luego va a llevarnos a adorarlo sin forma. Y en este párrafo número 2 me hizo acordar a un pasaje del Evangelio, cuando Jesús visita la casa de Marta y María. Marta, muy hacendosa, tenía que preparar la comida para todos, porque Jesús no andaba solo.
siempre lo seguían un montón de personas, incluso, ¿no es cierto?, los apóstoles, nomás ya eran 12. Y María estaba a los pies de Jesús embelesada, mirándolo. Y llegó un momento que Marta, impaciente, porque era mucho trabajo y lo tenía que hacer sola, le dice a Jesús que la mande a María a ayudarla. Y Jesús le responde, palabras más, palabras menos, que en ese momento María había tomado la mejor decisión, que era estar junto a él. Y es más, le dice, a los pobres los tendréis siempre y a mí no, porque se sabe, ¿no es cierto?, que se le daba de comer a todos. O sea que no era poco el trabajo que tenía Marta. Y a veces surge esta discusión, ¿no? No, discusión en el buen sentido, de qué era más importante, lo que estaba, la tarea de María de preparar comida para todos, o la de Marta, o la de María, que estaba embelesada mirándolo a Jesús. ¿Qué les parece? Y Jesús da la respuesta. Entonces, de hecho, ¿no es cierto?, conocer al Dios con forma no es casualidad para ninguno de nosotros, sino que es la gracia divina que nos la hemos ganado en esta vida o en anteriores, para conocerlo, para tocarlo, como él dice, para escucharlo. Es decir, nos llega mejor todo este mensaje porque lo hemos conocido. Si no, sería muy difícil amar algo que no se conoce y que uno solo puede darle forma en la mente con la imaginación. O sea que lo que yo puedo decir para mí misma y para todos ustedes, hermanitos, es que realmente somos muy, pero muy bendecidos, porque de los 7.000 millones de habitantes y más que hay en el planeta, solo un puñado ha llegado a conocerlo, a escucharlo, a verlo y a leer sus mensajes, que hoy tenemos esa posibilidad. Pero también dice que hay algunos que lo pueden alcanzar adorándolo aún sin forma, pero posiblemente ya vienen preparados de vidas anteriores. Dice que no son muchos, pero aquellos que llegan a él adorándolo sin forma, tienen que sujetar los sentidos, mantener la mente en calma y buscar el bien para todos los seres. Fíjense, o sea, que también hay todo un trabajo previo. De hecho, tarde o temprano, todos llegaremos a su regazo. Así que, hermanito, es un tema tan hermoso, así que entre todos nos vamos a enriquecer y los voy a escuchar con mucho amor. Zaira. Claro, qué lindo, Albina, qué lindo. Yo también, mientras vos hablabas, digo, me va a encantar escuchar la versión de cada uno, de cómo lo siente, porque mientras vos leías y leíamos el Bhagavad Gita, me surgía esta pregunta si es como es un paso superior, ¿no? Verlo a Dios sin forma, sin nombre, pienso, como anhelo, como lo siento. Y a la vez recuerdo discursos de Baba hablando de, entre comillas, la idolatría de los indios, que no es tal, porque ellos ven a Dios a través de una imagen, de un nombre, como que necesitan, más allá de la suerte que tuvimos de nosotros tener un ser humano, ¿no?, encarnado.
pero los idólatras que ven imágenes y nombres necesitan esos elementos tridimensionales para llegar a conectarse con Dios, y que no está mal, como dice Baba, de Dios los acepta todos, así que bueno, va a ser muy lindo escucharlo. Vamos a pasar con Roberto, que creo no equivocarme, él adora y se conecta con un Dios sin nombre y sin forma. ¿Es así, Robert? Bueno, te escuchamos, va a ser interesante el programa de hoy. Ahora sí, ahora sí. No lo podía encender. Bueno, mirá, sí, yo entiendo lo siguiente, es difícil entender este tema como estamos en un cuerpo físico y estamos viviendo esta realidad así entre comillas, que es material. Es muy difícil que nuestra mente tan corta pueda llegar a entender el tema del Dios sin formas, sin lugar, o sea, es complejo, muy complejo entenderlo. Yo justamente porque todavía no podemos superar el tema del cuerpo físico, estaba trabajando acá conmigo y con seres queridos, el tema del cuerpo físico, hablarle a tu cuerpo, porque todavía no podemos aceptar el cuerpo como es, no podemos, hay un montón de cuestiones que no lo podemos superar. Así que es más complejo el tema del Dios sin forma, sin lugar, o sea, en todo lugar, en toda forma, en todo. Es complejo. Yo siempre, o sea, me arrimé a Dios a través de la forma. La primera fue conocer a Jesús. Y bueno, a través de la forma de Jesús me arrimé sobre todo al amor. Vengo de una familia, no quiero autorreferenciarme, de una familia que había problemas religiosos. Entonces, mi padre se casó por civil, nomás no se quiso casar por ninguna iglesia para no tener problemas. Y bueno, yo fui bautizado en la iglesia católica y tomé la comunión ya de grande, en el servicio militar. Después la confirmación, hicimos todo un camino, me casé 2 veces, o sea, me casé por iglesia y hice la reafirmación de los votos. Fue todo muy hermoso, o sea, todo un camino. Y bueno, ahora estoy en este otro, tratar de llegar al Dios sin forma. Y estoy aprendiendo que a través de esta cuestión de la meditación y centrarme con mi yo soy, el que soy, se puede llegar a la fuente, al Padre, que no es como, que no tiene forma y tiene forma, es todo y no es y todo y nada. Es complejo, pero bueno, estoy tratando de, a través de la meditación, que ahora, a decir verdad, ya hace como un mes que no estoy meditando como debería. Así que bueno, se están dando otras cosas positivas en la familia y bueno, no me permiten eso. También espirituales, pero bueno, uno debe acompañar y dar, como dice acá, brindarse al servicio de Dios, del Dios que está en todos lados. Así que cuesta mucho Complejo. hacer ese paso, pero bueno, es hasta ahí porque si no es más largo, más extenso, y
y es complejo para hacerlo claro. Así Está que bien, bueno, Robert. gracias, Zairán. Gracias, Robert, gracias. Marco Echeverry, ¿estás, Marcos? ¿Estás disponible? Que no vi la camarita. No sé si podés comenzar hablando, Marquito. Hola, Horacito. Buenas a todos, sí. Estoy manejando para una reunión de la fundación con el Manos Libres, pero no me quiero perder ni 5 minutos, así que sí, puedo hablar. Adelante. Bueno, para mí es un tema, me encanta este tema, porque era una charla muy recurrente que teníamos con Irene, con mi ex suegra, sobre este tema. Casi todos los viernes, no todos los viernes, pero muchísimos viernes que estábamos en la radio, leíamos temas y siempre confluíamos en ¿no? El Dios conforma, el Dios informa. Y en lo personal, yo creo que es un proceso. Yo alterno todo el tiempo entre hablar a Swami como hablo con Swami con la fe total de que Él es Dios, pero a veces hablo y nombro a Dios, o no sé, digo, no, Dios, o ¿por qué está pasando esto? Al Dios sin nombre, sin forma, a Dios, directamente a Dios, como con esa certeza de que Dios está ahí, de que Dios es, de que Dios está. Y cuando digo que es un proceso, a mí me llamó la atención una vez que leímos en la radio, que Swami decía que el maestro con nombre y forma es el primer peldaño de la escalera espiritual, decía. Después hay que trascenderlo. Y yo siempre me acuerdo de situaciones como, por ejemplo, cuando falleció, cuando su mamá, Yoarama, dejó el cuerpo, que Swami dijo, se acaba de ir o acaba de dejar el cuerpo, la madre de este cuerpo, algo así dijo, y estaba dando un discurso, o estaba en el ashram y siguió haciendo lo que estaba haciendo, porque claro, no tenía apego ni por el cuerpo de su madre ni por el suyo propio. Entonces, ahí al final decía el texto que leíste, que para poder adorar al Dios sin forma hay que tener desapego total del cuerpo o no tener identificación alguna con el cuerpo, y eso es muy difícil, decía. Entonces, a mí lo que me pasó, que por ejemplo, la vez que más conexión sentí, fue cuando estuve repitiendo las frases que él le dio a Hislop y haciendo el Gayatri durante un par de semanas, varias horas, que estaba allá en Kodaikanal. Entonces, por eso digo que es un proceso, porque de tener al maestro que encima es Dios, y además nuestro maestro con nombre y forma, y que encima lo vamos a ver y él te dice, sí, pero no te confundas con este peticito que camina entre ustedes, que se mueve entre ustedes, no te confundas. Porque yo me metí al sueño de ustedes para ayudarlos a despertar. Entonces yo lo llego a ver a él y él me dice, sí, pero vos tenés que ir hacia adentro, no hacia mí. Y por eso digo que es un proceso. Entonces, a mí lo que me pasa es que voy alternando y que el ejercicio mío ahora de conexión es a través de la respiración o a través del Om Sairam, para ir tomando conciencia de que yo no soy diferente de Dios y que yo soy Dios. Y fueron repitiendo esas frases donde sentí una conexión que no volví a sentir tan fuerte durante tanto tiempo, y el desafío ahora es sostenerlo en este mundo dual, que justamente es un proceso del yo al nosotros, o al ir hacia adentro y tomar conciencia de esa realidad que no es diferente de Dios. Esa es la teoría, y en la práctica, bueno, el desafío es ese, es hacerlo consciente más tiempo. Pero es un proceso, me parece. Y Baba da el ejemplo de Jesús, cuando pasó por todo ese proceso, ¿no? Así que bueno, gracias. Qué lindo, Marco, gracias, muchísimas gracias, buen viaje. Bueno, Fer, ¿qué estás sintiendo? ¿Cómo lo analizás lo leído? Qué hermoso, gracias. Gracias a todos. Sairam. Bueno, el camino del amor para mí es el Bhakti Yoga. No podría vivir sin eso. Bueno, se me dispararon muchas cosas. Un mensaje de Sai con respecto a este tema que leí hace poco, buscando otra cosa,
que hablaba justamente de las escuelas diferentes, ¿no? Que si es el Advaita o el Dvaita, Dvaita o Advaita. Y él dice que es una pérdida de tiempo discutirlo, que habría que leer a Sankaracharya, que la escuela de él habla de que no hay, que el Dvaita está en el Advaita y el Advaita en el Dvaita, ¿no? Y en realidad siento que esta expresión de Bhakti Yoga es una expresión única, porque hoy estamos hablando del devoto, ¿no? O sea, hay infinitos devotos, infinitas formas de llegar a Dios. Y me parece que cada una es única, es un universo, no hay dos iguales. No hay fórmula de uno para otro, cada uno tiene que ir encontrándolo en su propio corazón y en su búsqueda, ¿no? Si es a través primero del conocimiento y después del corazón, o del amor, o del servicio, o sea, por dónde se va filtrando. En lo personal, y es imposible acá no autorreferenciarse, Roberto, porque estamos hablando de esta relación personal con Dios. Para mí toda la vida fue Dios, ¿no? Esta conexión con Dios, y voy a compartir algo que me pasó con Swami cuando llegué a India, y antes de eso, ¿no? Esto fue hace muchos años, por el 93 más o menos. Estaba este tema de las cartas, y siempre fue, ¿no? Las cartas, que mandábamos las cartas a través de otro. Yo decía, ¿para qué escribirle a Dios si yo le hablo a Dios? Y Dios siempre me responde, o sea, tarde o temprano, me dé cuenta o no, o sea, yo sé que está ahí, puedo estar distraído o no, pero siempre está ahí, ¿no? Siempre está. Y entonces, bueno, llegué ahí, todo el mundo escribiendo cartas, y la verdad que no me salía del corazón, pero decía, bueno, me estoy perdiendo una oportunidad a lo mejor de escribir una carta, porque algún significado tiene que tener si él generó todo esto, ¿no? Entonces escribí una carta, y en ese momento estábamos en Whitefield. Para los que no conocieron Whitefield, en Whitefield, el lugar donde se sentaban los devotos, eran como cuadraditos, o sea, no era Baba pasaba por adelante nada más, o sea que Baba recorría por todos lados, era muy fácil el acceso. O sea, estar en primera fila en Whitefield era muy fácil, porque aparte si no estábamos en primera, estábamos en el costado, y también pasaba por el costado y era primera fila, y si no por atrás era primera fila también. No sé si me van entendiendo el concepto, ¿no? Entonces, bueno, escribí la carta, y ese día estábamos en la fila esperando, y justo una persona, una devota que estaba esperando conmigo, estábamos esperando juntas, cuando estamos por entrar dice, uy, hoy nos toca relleno de torta. Relleno de torta era que nos tocaba en el medio de todo ese cuadrado, y yo con la carta, en el medio. Entonces, bueno, Sairam. Entonces, bueno, cuando Sai sale, se para en el vértice de uno de esos cuadraditos. Camina todo hasta el otro vértice. Después camina todo hasta el otro vértice, todo hasta el otro vértice, y termina donde empezó. Era rarísimo que haga eso, porque siempre iba dando, o sea, era raro que dé toda la vuelta. Y la persona que estaba al lado, porque Dios es maravilloso, siempre nos manda a alguien para que nos despierte, ¿no? Dice, nos rodeó. Entonces, cuando dijo nos rodeó, pensé en lo que había escrito. Y yo le pregunté, ¿sos el que me protegió, el que me protege y me protegerá? Le estaba preguntando si era el Dios con el que, perdón, ¿no? Con el que siempre tuve esta relación, ¿no? Sairam. Gracias, Fer, gracias. Sí, se contagió tu devoción, Fer, se contagió. Está clarísimo en tu sentimiento lo que querías decir. Clarísimo. Muchas gracias, Sairam. Me hiciste también a mí emocionarme. Jorge Delicio, adelante, Jorge. Sairam.
Bueno, primero recordar algo que dice Baba en el Gita, que dice que en realidad el Gita empieza en el capítulo 12, cosa que lo leí hace 2 días y me llamó mucho la atención, como que hasta el capítulo 11 como que es el Gita de Arjuna. Y después empieza el Gita de Krishna. Y justo hoy empezamos el capítulo 12, entonces me pareció apropiado hacer este comentario, ¿no? Con respecto a la forma y sin forma de Dios, bueno, Baba es muy claro, dice que es muy bueno en principio para todo el aspirante espiritual tener un nombre y una forma y después trascenderla. Y nosotros tuvimos 2 gracias, tener un nombre y una forma de un gurú, Sadgurú, un Purna Avatar, que hubo 2, entre los cientos de miles de millones de toda la creación, hubo solamente 2 Purna Avatar. Nosotros conocimos uno y lo elegimos como maestro, así que de ese punto de vista realmente habremos hecho mérito y una gracia muy grande de haberlo elegido de esa forma. Y después también la gracia, aunque parezca duro decir, pero también la gracia de que ese Dios con forma haya desaparecido, haya abandonado su forma física, porque esto nos permite irnos hacia adentro y subir un escalón más, que es lo ideal, buscar al Dios sin forma. Así que la desaparición física de Swami también nos permite crecer como devotos. Así que las 2 gracias de haber tenido con Sai, haber tenido la forma y también que haya desaparecido su forma, aunque sigamos extrañando su presencia física. Y lo que me deja un poco confundido, lo que pasa es que también los avatares hablan para determinadas personas, no para todos, es lo que comenta Albina, la visita de Cristo, de Jesucristo, a la casa de Marta y María, porque entiendo como que le da mayor relevancia al Dios con forma, a poner como ejemplo a María, que queda realizando un acto de devoción al Dios con forma, que en ese momento era Jesucristo, y no a Marta, que está haciendo un seva, o sea, un acto de devoción al Dios sin forma. Pero bueno, hay que ver lo que estaba pensando Marta en ese momento y cuál era el mensaje de Cristo, seguramente no era para nosotros también. Pero bueno, me provocó un poquito de confusión, pero los seres de luz muy evolucionados como Cristo, Jesucristo, nunca se equivocan y si fue así el mensaje por algo será. Sairan. Gracias, Jorge, gracias. Y después, bueno, Albina, si tenés tiempito, y también el evento en la Biblia que le derrama todo el perfume carísimo, ¿no? En los pelos de Jesús y en los pies de Zairán. Bueno, Juan, adelante, Juan. Gracias, Jorge. Bueno, es muy difícil hablar de este tema sin no ser autorreferencial. Yo cuando me acerqué a Swami no quería saber nada de Dios, ni de gurú, ni de nada. Y veía todas estas cosas que me habían enseñado de la Biblia como historietas, en las cuales no tenía ninguna fe, se había acabado. Pero en el paso también había conocido los sufis y había visto que ellos también venían con historietas. Y después con Swami, todas estas historias del normal, del paranormal, del viaje astral y todos estos cuentos de los devotos que, bueno, a mí me parecía estar en un mundo de locos. No se entendía nada. Y que él era Dios, y bueno, si él lo decía, pero yo no es que lo creía eso. Y es una cosa que a mí me llamó mucho la atención porque muchos me contaban cosas y cosas y cosas, y lo soñaban, andaban en viaje astral. Yo nunca tuve esa experiencia con Swami. Pero hay una cosa que con el tiempo y muy sutilmente se formó. Y en esto tengo que decir una cosa. En ese periodo yo no leía poco de Swami, todas estas cosas teológicas, ni aún el Gita. Había visto el film del Mahabharata, pero tanto leer, no, para mí lo que me interesaba era una experiencia
una experiencia propiamente de vida. Y con el tiempo lo que se desarrolló con Swami fue que vos, después de verlo a él, o de pensar en él, o de encontrar un momento de meditación en que estaba en contacto con él, la cosa cambiaba. Entonces ahí empecé a pensar, Dios es esa otra cosa. Probablemente también está en el Sufi, en la Biblia, en todas las escrituras, en todos los cuentitos, porque en todos estos cuentitos hay mitad de verdad y mitad de una verdad mucho, mucho más profunda, que sirve para despertar cosas en nuestro subconsciente que son íntimamente relacionadas a nuestro Dios interior. Entonces, eso es lo que dijo Marco Echeverri, es decir, entrar y tratar de hacer el esfuerzo de entrar en contacto con ese ser interior, nos abre el camino para que después entremos en contacto con esa esencia de la forma. No sé si diría forma, pero yo cuando me acuerdo de Swami, no me acuerdo mucho la forma física, sí, una vez con una cara, otra vez con otra distinta, o rostro distinto, pero lo que me acuerdo es la impresión dentro de mí, de una sensación de beatitud y de amor que no era fuera de este mundo. Para mí ese es el Dios. Si es el Dios con forma aún, o si es se está puliendo para ser un Dios sin forma, no lo sé. Pero sí lo que sé que esa sensación particular de beatitud, yo la llamaría Dios. Más allá de todos los cuentitos, las visiones paranormales, las materializaciones que uno ha visto, más atrás de todo el bla, 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 ese sentimiento yo lo llamaría Dios. Y creo que se avecina a ese Dios sin forma, creo. Y ahí está la cosa más importante, quedar aferrado a esa sensación, apegarse a esa sensación, buscarla desesperadamente en la vida. Porque si conseguimos irnos con ese sentimiento de contacto, creo que sería un buen fin. Sara. Qué lindo escucharte, Juan. Muchísimas gracias. Muy profundo, muchas gracias. Guille, adelante, Guille. ¿Cuál es tu visión, Guille, de lo leído? Sí, buen día a todos. Bueno, yo agradezco al Centro SAI porque yo vengo de una formación religiosa, católica, y lo veía a Dios solamente como el único a través de Jesús y la Virgen María y los santos. Pero me enfocaba mucho en el Maestro Jesús y no me permitía ver otra cosa. Cuando tengo la oportunidad de acceder a Swami, en uno de los primeros encuentros donde hay una práctica de devoción y canto, cierro los ojos y sin conocerlo lo visualizo a Shiva, que después me lo vi en una imagen y pregunté quién era. Y agradezco que me abrió la cabeza y me permitió conocer a Krishna, y después me hablaban de 108 encarnaciones, y me sirvió muchísimo. La verdad que me permitió saber que no solo había un Dios con forma, sino empezar a ver al Dios en los ejemplos de personas, las actitudes. Me apasionó mucho lo que es la Madre Teresa, me apasionó los ejemplos del Mahatma Gandhi, y eso me permitió empezar a llevar a la práctica esas enseñanzas. Es como dice Marco, es un proceso. A mí la forma me ayuda un montón, pero a su vez en ese proceso y ver el paso a paso, el Dios en todas las personas, me hace ver que tengo que trabajar interiormente y desarrollar mi Dios, el Dios que mora en mi interior. Y como dice el título del capítulo,
todo este proceso lleva como título El Camino del Amor, así que seguramente es el sendero correcto. Sairam. Qué lindo, Guille, qué lindo. Muchísimas gracias. Marco Erice, adelante, Marco, querido. Sairam. Es un tema para mí. Y voy a leer el último sloka porque es al que me voy a referir. El camino de los devotos de la deidad no materializada es más empinado. No es fácil para una persona de forma física comprender verdaderamente lo sin forma. La gente común se identifica con su cuerpo físico y no puede evitar conceptualizar a Dios, sino dotado también de algún tipo de cuerpo. A fin de amar hondamente al Dios sin forma, uno debe estar libre de la conciencia de su cuerpo y no son muchos los que pueden alcanzar este estado. Quiero contar una experiencia personal porque ha sido un dilema para mí. Siempre he aprendido desde Swami de que todo aquello que es perceptual, ¿no?, se identifica, y eso se habla en Vedanta, con un nombre y una forma. Swami nos dice que el nombre es lo que permanece, la forma varía, ¿ya? Entonces, si eso es así, desde ese concepto, fui aprendiendo de que Dios, Brahman, Shiva, o sea, eran conceptos. En la cabeza no, para mí no era sino un concepto, que yo no sé identificar eso. Y es lógico. ¿Por qué? Porque siempre lo he visto desde, sin hablarlo, la identificación de la ahamkara, o sea, el cuerpo, la identidad personalizada como apariencia objetiva. Bueno, pero ¿qué me pasó? Siendo un buscador empedernido, digamos, de poder sacarme todas las cosas que no entendía de encima, porque siempre he querido entender a Dios, no aceptar de que me digan que Dios es así y yo ser un títere de él, etc. Y eso me pasó con Baba. Entonces, en una oportunidad, cuando creo haberlo comentado, pero voy a dar otro enfoque, ¿no? Cuando Swami en la entrevista me responde a mi pregunta, ¿qué es lo que yo quiero? Me dice, yo soy tú. Yo soy tú. I am you. Wow. Entonces, si yo soy él, ese fue el comienzo de la meditación de quien está hablando. En otro momento, él me dice, yo soy el avatar del Señor. Entonces, ahí se me empezó a descomplicar la cosa. Porque él también muestra luego el camino, como bien decía Marcos y decía Juan también, y Jorge, o sea, los que estaban hablando antes, y Swami lo ratifica, la espiritualidad es un proceso, y de hecho todo aquello que es manifiesto en lo que es en este Bhutakaya, en este universo manifestado, en este espacio manifestado, es proceso, o sea, es proceso. Entonces, esto también es un proceso, que es la concientización. Y Swami dice los pasos de cómo llegar. Entonces, yo lo resolví de la siguiente manera, ¿ya? Y eso es lo que hoy me da tranquilidad para poder moverme. Las dos respuestas, ¿ya? Si estoy en mi rol, ¿ya?, jugando el rol encarnado humano, veo al avatar con su nombre y forma y le hablo a Swami, mira cómo es la cosa, pero estoy hablando al avatar. Entonces Swami me responde, me dice qué hacer, qué no hacer, y las consultas son casi permanentes, o sea, decir, Swami, ¿es adecuado que haga esto? Estoy yendo, lo que voy a responder, ¿es realmente adecuado? ¿Es oportuno lo que voy a hablar? ¿O va a ser una expresión digamos, del jiva este que se cree inconscientemente que es el hacedor? Entonces, la tengo clara con Swami. Digo, bueno, hablo con él desde ese lugar. Pero en la actuación de la conciencia de que yo no soy el cuerpo, ya, bueno, es el ojo detrás del ojo. ¿Ya? O sea, no hay percepción visual porque la mente por naturaleza no puede percibir lo inmanifestado. Entonces, sabiendo que eso es así, con ese criterio, me muevo tranquilo. Ya, o sea, sé cuándo es. Y entonces Swami da una pista buenísima dice, ¿cómo tiene que hacer el devoto? Él dice, primero comienza, digamos, con el contacto del servicio a los que tiene uno al lado.
la familia, todo eso. Va eliminando el sentimiento de ego, porque sabemos que yo no soy el hacedor, pero uno primero lo intelectualiza. Luego dice, exprésate ya en ese servicio a tu comunidad. Segundo paso. Entonces uno empieza, digamos, porque la comunidad. Y luego dice, mira, ¿qué es una sociedad? Y él dice, la sociedad se junta mucha gente. Bueno, empieza ya a expandirte a la sociedad. Pero dice, pero también la sociedad es limitada, porque la sociedad de un lugar del mundo tiene una cultura y la sociedad tiene otro. Expande tu servicio al mundo. Y luego dice, expande tu actitud de que tú ya no eres ese cuerpo, sino que ya no eres, digamos, ya no eres la comunidad, ya no eres la sociedad, ya no eres el mundo. Expande tu amor al universo y llévalo hacia el infinito. Entonces eso va desmontando esa idea de sentimiento de yo. A mí me pareció genial ese mensaje de Swami como proceso. Entonces, la experiencia hoy de este Jiva, hoy, es esa. Cuando tengo que jugar el rol de, ¿cómo es Swami? O sea, decir, en los roles, porque no siempre tengo claridad. Y a veces no sé si es un impulso o si es adecuado en tiempo y forma. Como dice Swami, tiempo, lugar y circunstancia. Entonces, tengo diálogo con él. Sí, como habla Marquinhos, ¿sí? Tengo diálogo con él. ¿Cómo es Swami? Y ese diálogo permanente, y a veces utilizo otros medios, digo, cuando no tengo claridad, Swami, ¿qué es lo adecuado en este momento hacer? ¿Es conveniente hacer el no hacer o no? Entonces estoy en diálogo con el avatar. No tengo problema. Pero también recuerdo lo que él dijo, yo soy tú. Entonces yo sé que no es el personaje. Entonces en ese momento sí, digamos, todo es universal, sin forma. Om Sairam. Muy profundo, muy interesante, Marco. Muchísimas gracias. Ligia, adelante, Ligia. Sairam. Sí, creo, como he escuchado, que es muy difícil con este tema no ser autorreferencial, porque me parece que lo que viene a brindar en concepto es el que uno va realizando va avanzando y realizando distintos conceptos que tiene de Dios y de forma paralela. Porque hasta también Albina alguna vez también explicó que es un proceso, ¿no? Que todo es un proceso y todo lleva un tiempo. Entonces en esa situación ahí encasillo un poco el tema. Y para remitirme al capítulo, creo que hace la referencia directa y me gustó el aporte de Jorge, de que si empieza aquí, la llave de todo es el amor. Y el amor en un punto no se puede intelectualizar, se puede comprender, se puede sentir y se puede experimentar y a partir de ahí entender. Yo creo que la llave para mí, siento que sin el amor no puedo comprender a Dios. Y entonces todo deja de ser un cuentito, todo deja de ser historias y todo empieza a encajarse en cada cosa en su sitio. Simplemente porque en esta dimensión creo que no puedo no podemos tener todo el tiempo tan encajado. Me trajo mucha tranquilidad este capítulo en función a que sí, que somos un cuerpo, estamos en una experiencia dual, pero y aceptar esta necesidad que creo que vamos teniendo todos en el camino de poder conectarnos y centrarnos a través de la figura, a través del hablar o del meditar, a través de una forma física. Pero creo que absolutamente todos tenemos el concepto que Dios es un Dios sin nombre. Lo que pasa es que realizarlo, me parece que estamos todos en un camino muy fluctuante. Bueno, no sé si aporta algo, pero bueno, era mi turno. Claro que sí, Ligia, buenísimo, mil gracias. Seba, adelante, Seba. Sairam, bueno, muy buenos días a todos, muchas gracias por las hermosas reflexiones. Yo siento
una frase que a veces me resuena de Swami es esto: ¿cuándo van a dejar el kindergarten? Cuando él nos dice pasar de la primera devoción a esa devoción donde se reafirma este principio de la unidad, donde no pasa tanto por el dogma, sino pasa por conectar con esta integridad interior, donde se reafirma esto que decía Marcos Erice, de que yo soy tú, que le decía Swami, ¿no? Yo muchas veces me acuerdo de mi hermano, uno de mis hermanos en casa, que cuando yo le hablo de Dios, él, o sea, le parece como algo remoto. Sin embargo, es una persona que no para de hacer servicio en casa. Está todo el tiempo a disposición de mis padres, es súper generoso. Yo voy a hacer un trabajo a la obra y viene a darme una mano él, pero como él también le ha dado mano a otros vecinos, aparecen otros vecinos en mi obra trabajando con los que yo no tengo. Y esa cadena de amor que él genera, digamos, tiene que ver con su propia auténtica relación con el ser, no tiene que ver con el dogma. Y a veces siento como si Swami nos hiciera un trabajo de mejorar la vista, ¿no? Una enfermedad de la vista que se llama el astigmatismo, que es cuando vemos las cosas deformadas, porque la córnea está deformada. Y en esa, quiere decir que en esa deformación a veces podemos ver como que Dios está separado de nosotros. Y en verdad, Dios y nosotros pertenecemos a una misma esencia. Y siento que Swami nos va llevando ahí despacito. Nos va haciendo ofertas de cosas, como decir, vos querías esto y querías esto, y acá te los traigo. ¿Y qué vas a hacer con esto que vos me estabas anhelando y que te traje para que experimentes? Y en ese momento nosotros miramos hacia nuestro corazón y decimos, sí, es cierto, yo en un momento quise esto y quise esto otro y siento que ahora me lo estás trayendo. Sin embargo, cuando miro a mi propia esencia, me doy cuenta que tomar esas decisiones en mi vida en este momento sería muy doloroso, y prefiero más que esa opción que me viene de afuera seguir a mi Dios interno, seguir a qué me dice mi conciencia, y es el gimnasio que siempre nos está haciendo hacer Swami. A ver, yo te doy opciones porque te sentís inseguro. Y me decís, bueno, Swami, si mañana sale nublado, quiere decir que, o si veo la patente 23, quiere decir que vos querías que hiciera tal cosa. Pero si no aparece un número 23, quiere decir que no querías tal cosa. Y en un momento está bien eso, en una primera etapa, pero en otra etapa él quiere que la conexión y el cable de datos que tenemos a través del Buddhi y la conciencia sea tan fuerte que no estemos pensando en, que digamos, yo tengo la convicción de qué es lo que siento que quiero y confío en ese Dios interno. Como Swami nos habla muchas veces, trabaja en la autoconfianza como parte de la construcción de la casa. Entonces, cuando reafirmamos esa unidad con él, parece como si ese astigmatismo, donde las cosas se ven desdobladas, pasaran a ser una sola cosa con forma, y él y nosotros, por ahí somos más uno que dos. Aparece más el Advaita, digamos. Deja de ser tan dual la situación y pasamos. Lógicamente a todos nos gusta la visión dual, porque en la visión dual hay alguien que nos está amando, que nos está cuidando, que nos está acompañando. La conciencia se desdobla en algo que nos está amparando, guiando, y nos sentimos contenidos en eso. Y al mismo tiempo, y es hermoso, pero de a poquito él nos va diciendo, bueno, ya cada vez va siendo más grande, y a ver cuáles son las decisiones que vienen de tu propio corazón, más allá de las que vos estés buscando respuesta afuera, ¿verdad? Y uno siente un poquito de vacío con esto. Yo todo el tiempo estoy pensando en Sai y no quisiera que se aleje de mí esa idea ni un segundo. O sea, de su presencia conmigo. No quisiera, no sé si es ilusión o es verdad, pero siempre quiero que esté ahí. Pero también quiero reafirmar esto de que él y yo somos uno. Zaira, muchas gracias. Muy intenso, Seba, muchísimas gracias. Adrián, adelante, Adrián. Zairam.
Sabrán, gente, cómo andan. Justo prendí la cámara. Bueno, como siempre, digo, no voy a hablar y ahora tengo ganas de hablar como 20 minutos, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de ser resumido. Justo el otro día leía El Sendero Salud, el Sendero del Conocimiento de Sai, y hablaba un poco de esto, de la cultura Bharat, ¿no? De que esto de que los hindúes tienen miles de dioses, miles de formas, miles de deidades, devas. Y entonces él explicaba que teníamos que tener en mente que no había nada superior ni nada inferior, sino que eran caminos distintos para todos y que cada uno podía estar en un proceso en el cual le era conveniente un camino u otro. A mí, por ejemplo, en lo personal me pasó todo desordenado y al revés. Yo cuando conocí a Swami, a la semana de conocerlo, se me apareció como nunca más volví a verlo, digamos, en una meditación, estaba meditando en la ducha con el agua, ahí cayendo, muy relajado, y se me aparece en una visión. Hacía una semana que había visto una foto de él, y bueno, estuve 10, 15 días sin sentir el cuerpo, lo que después me enteré que era el estado de Ananda, ¿no? Y me acuerdo que iba al centro Sai, iba a los Hare Krishna, iba acá, iba allá, y yo me sentía como sapo de otro pozo, porque yo quería estar en silencio, ir a los cantos e irme, y me caminaba 50 cuadras con esa conexión. Y en un momento me empecé a cuestionar de qué pasa, los devotos salen de los cantos y se ponen a hablar entre ellos, hacen chistes, se ríen, y Swami habla del silencio. Entonces entré en conflicto conmigo mismo, y dije, ¿cómo puede ser esto de adorar una figura? Al final esto es como el cristianismo, es apoyarse ahí en los pies de la figura de Baba. Esto es muy fanático. Empecé a tener conflicto y bueno, con el tiempo terminé siendo más fanático que los fanáticos. Me tocó hacer el altar, me tocó llorar en el medio del centro Sai, arrodillándome y poniendo las manos en el piso. Cosas que pensé que nunca iba a hacer, y bueno, como dice la frase, aquello que criticas después te toca estar de la vereda de enfrente, ¿no? Después, por otro lado, se me venía esto de que en la cultura de la India se dice que aquel que logra el estado de Brahman es Brahman mismo, no Brahma, Shiva, ni Vishnu, o sea, es Brahman. O sea, que quiere decir que todo aquel iluminado, Yogananda, Yukteswar, que nombremos, que haya Cristo, Buda, son Brahman mismo, ¿no? Más allá de que nosotros también lo somos, pero todavía no somos conscientes. Es como si todos somos potencialmente actores, pero hasta que no nos confiamos y decimos yo soy actor, no somos actores. Pero todos potencialmente somos eso, somos Brahman mismo, y bueno, es difícil comprenderlo y llevarlo a la práctica y entenderlo, ¿no? También me pasa esto de que decían los dos Marcos y las demás personas, que a veces hablo con Swami en dualidad, a veces trato de conectarme, como dice el basista, en el chakra del corazón, encerrar la mente ahí, y logro sentir amor por el sin forma, pero es muy poco tiempo, y después termino por momentos en la dualidad enojándome incluso con Swami, o sea que paso por todos los procesos sin ningún tipo de orden específico, lo cual para mí es como un poco conflictivo en ese sentido, porque no tengo un orden, sino que voy saltando de un lugar a otro y digo, ¿en qué lugar estoy? Pero me acuerdo de Ramakrishna cuando él decía que él elegía adorar a la Madre Divina justamente por eso, porque él se mantenía siempre en ese lugar de humildad, la personificación de la Madre Divina, y poder sostener ese estado total con el bhakti, uno alcanzaba la divinidad, ¿no? Entonces acá lo que importa es eso, lo hablábamos con nuestros amigos de Yogananda la otra vez, que si uno practica Kriya Yoga pero no tiene devoción, es pura técnica y uno termina siendo como un robotito, ¿no? Tiene que haber amor. Y si el amor yo lo siento mejor a través de una forma física, bueno, mejor. Y si lo siento desde la Advaita, bueno, casi que no hay que hacer mucho más. Pero el punto es estar las 24 horas del día en ese estado, ¿no? Así que, bueno, básicamente eso, algo que a mí me hizo muy bien fue escuchar el Yoga Vasista en audiolibro,
y tratar de sentir que encerraba la mente en el chakra del corazón y no lo dejaba salir. Es como que siento que el tiempo no se va ni al futuro ni al pasado, y es como que uno pierde como una conciencia mínima del cuerpo que me pasará un segundo cada 5 semanas. Pero es, lo que dice el basista está muy bueno en ese sentido. Así que bueno, mucho más, pero la cortamos acá. Gracias. Muy lindo, Adrián, muchísimas gracias. Raúl, adelante, Raúl. Hoy, como dijeron, perdón Raúl, ahora te doy paso, como dijeron bien Juan, como dijo también Ligia, este tema, sin ser autorreferencial, es muy difícil analizarlo, así que hoy está permitido ser autorreferencial, Zairán. Y somos 23, fuimos 23, ahora 22, quedan muchos hermanos, y bueno, son las 10:03, pero bueno, si nos alargamos un poquito, así será. Adelante, Raúl, Zairán. Sí, gracias, maravilloso. Y bueno, obviamente que tengo que ser autorreferencial porque no me queda otra. Y lo que quería decir básicamente es que yo estoy apegado al cuerpo baba, sigo apegado y no quiero desapegarme. Que he aprendido a convivir en un nivel razonable ahora, después que fui en el 2012 a verlo, porque se me hacía insoportable no tenerlo caminando al lado mío. Y él me dio la gracia de este equilibrio que puedo mantener ahora. Pero yo quiero decir que Baba me ha dado todo, pero absolutamente todo. Me hizo ver que yo viví con Jesús hace 2021 años y que conocí a él, lo conocí a María, y después durante muchos años yo, sin tener su imagen, transmitía su mensaje. Era una obsesión mía durante muchas vidas transmitir el mensaje de él. Esto lo sentía yo en esta vida y lo corroboré a través de cosas que me hizo ver Baba, y de alguna manera me hizo ver en esta vida Baba que me hizo conocer a los pies de Jesús, las manos de Jesús en el mismo Arran, en una meditación. Me hizo conocer en un sueño la cara de María a 50 centímetros de distancia mío, ¿cierto? Y entonces colmó ese amor y esa devoción que yo tenía por Jesús y esa incomprensión que tenía en esta vida, me la completó. Pero no solo eso, luego él me hizo ver, y me acordaba lo que decía Fernanda de los cuadraditos de Wakefield, que me ubiqué para que me atendiera con seguridad en la esquina de primera fila, donde había un lugar que no había posibilidad que no pasara, tenía que pasar. Entonces lo atrapé ahí directamente. Él quiso que lo atrapara, por supuesto. Y a partir de ahí lloré hasta que entré a la sala de entrevistas. Lloré que yo creo que vaciaba el Ganga con mis lágrimas. Era una cosa de haber llegado a esa unión con la divinidad que me permitió hacer él. Entonces, y cuando entré y estuve en entrevista con él, pude conocer el amor divino, que es un amor que solamente a través de él se puede lograr, y que ningún ser vivo humano, salvo él, podía transmitirlo. Entonces recibir ese, porque como dice bien, esto es el camino del amor. El camino del amor que él me hizo ver fue maravilloso, porque pude entender que él lo abarcaba todo, como decía Alvin, a los 7.000 millones de habitantes, nada más que unos son conscientes, otros no, pero su amor es tan grande, es tan inexplicable, que verdaderamente yo quedé atrapado en su imagen. Y ahora la voy remando, porque no me queda otra, que me hizo la trampa de irse antes de tiempo para mis conceptos humanos. Entonces, pero bueno, me ha ido enseñando a seguirlo viendo en mi salita, en su imagen, en los videos, y así como hablo con ustedes, hablo con él en todo momento, las 24 horas del día vivo hablando con Baba.
Entonces, está el otro aspecto etérico que es sin imagen, pero bueno, tengo siempre fijada en mi mente y en mi corazón su imagen tan bella. Y bueno, vivir, para mí es vivirlo, es un regalo que Él me dio de verlo visible y de hacerme, haberme hecho recordar hace 2000 años lo visible, porque me dio la imagen de Jesús, la verdadera imagen de Jesús. Me dio las manos, me dio los pies, me dio la cara de María. ¿Qué más puedo pedir? ¿Cierto? Me dio todo lo que yo venía trayendo y que lo sentía, y todo lo que Él, a partir de ahí me dijo, quédate tranquilo, ahora veamos nosotros. Entonces me dejó que lo viera Él, que lo tocara, que lo amara, que bueno, que lo siguiera amando como lo voy a seguir amando hasta el fin de los tiempos. Zairán. Gracias, Raúl, gracias. José Luis, adelante, José. Hola, buen día a todos. En realidad, yo también, digamos, estoy apegado a la forma física, ¿sí? Pero lo que, digamos, lo que escucho en la charla y lo que me trasciende es cómo el amor, digamos, trasciende esa forma física, porque en realidad lo que nos enamoramos del amor, ¿cierto? Y de esas circunstancias y esos regalos que nos hizo Baba, yo me acuerdo que digamos que esas pequeñas muestras de su presencia, en realidad nos está pidiendo que trascendamos esos regalos de amor, ¿cierto? Que son, el día que falleció Baba, sentí a alguien que me tapaba, cada noche me tapaba, ¿cierto? Como diciendo, quédate tranquilo. En realidad estoy un poco emocionado por el tema del amor más que nada. Creo que estoy apegado a sus emociones, a su forma física y a esos regalos de amor, que es lo que me estoy emocionado por este momento. Es eso, nada más. Gracias. Qué lindo, José Luis. Sai siempre empezaba, corríjame algunos si lo saben mejor, pero siempre empezaba los discursos diciendo Premaswarupulara, ¿no? Encarnaciones del amor. Así se dirigía a todos nosotros. Así que bueno, oportuno lo que dijiste, José Luis. Iris, adelante, Iris. Sé sintética, Iris, pues tenemos que terminar en tiempo y te tenés que ir después los Vedas y tenés que recitar el canto védico. Así que adelante, Zairán. Para empezar, te aviso que no es un canto védico, porque yo alguna vez creí que lo era, pero bueno, no es. Zairán. Zairán. Bueno, este tema es, como todos los de este libro, es fascinante para mí. Cuando yo era muy jovencita, tuve un periodo donde no creía que no había Dios, hasta que llegué a la conclusión intelectual de que sí lo había, porque hay un espíritu supremo, tuvo que haber un creador para toda la maravilla que uno alcanza a percibir, empezando por nosotros, por la naturaleza, por las leyes que se manifiestan de orden y todo eso en el universo. Bueno, entonces después Baba se ve que me llevó al preescolar que me correspondía en ese momento de acuerdo a mi cabeza muy llena de literatura en aquella época, porque leía con desesperación desde muy chica, y bueno, entonces primero me hizo acercar a un grupo que intentaba ser un grupo sufí. Bueno, eso me hizo aprender unas cuantas cosas durante muchos años, y hasta que llegué cerca de los 50 y tuve una crisis grande, donde sin dejar de creer en el Dios sin forma durante todos esos años, y para mí Dios sigue sin tener forma, pero
Hete aquí que a raíz de esa gran crisis y que yo le rogaba a Dios que me ayudara, que me llevara a un grupo, porque me había alejado de ese grupo sufí en ese momento por razones familiares, en fin, y le rogaba que por favor me conectara de nuevo con un grupo, porque yo había desarrollado durante muchos años esa convicción de que se necesitaba estar ligado a un grupo de buscadores, ¿no es cierto? Y entonces aparece Baba en mi vida a través de ver su forma, ver su foto y leer el primer libro que me habló de él. Y eso fue mi salvavidas. O sea, Baba me bajó a la realidad de que yo necesitaba una forma a la cual aferrarme y de la cual recibir el amor y recibir la guía. Así que bueno, aquí estamos por fin agarradas a la tabla de salvación, pero profundamente yo sé que Dios no tiene forma y que Dios es todo y que bueno, estamos en este plano con un cuerpo físico que tenemos que usar, con sentidos que tenemos que usar y domar, y agradezco profundamente que me haya traído a este camino. Nada más, Sairam. Gracias, Iris, gracias. Eddie, adelante, Eddie. Sairam. Y al mismo tiempo, Baba nos da en sus mensajes, como lo han dicho anteriormente, el tema de que este es un camino ascendente, ¿no? Como una escalera que uno va subiendo, y que hay que trascender y que hay que ir de la forma a lo sin forma. ¿Cómo y cuándo? Eso dependerá de nuestra práctica espiritual. Pero hay algunas herramientas que Baba de alguna manera nos recomienda, que es la meditación, por ejemplo. Y esa práctica, y los que lo hayan hecho, hay un momento en que sentimos, o por lo menos vivenciamos, vamos de la forma a lo sin forma, a través del proceso de meditación, por ejemplo. Yo recuerdo un libro hace mucho tiempo, donde había un solo capítulo que hablaba de este tema de lo sin forma y la forma, y ponía como ejemplo la túnica de Baba. O sea, la túnica. Y la túnica es una vestimenta, pero no tiene el cuerpo, ¿no? Entonces creo que es interesante repensar en estos ejemplos que nos dan los libros acerca de Sai Baba. Sairam. Qué lindo, gracias, Eddie, gracias. Bueno, ahora va a hablar Claudio. Se ha conectado después, un poquito más tarde, María Isabel, Adriana, Julio Actis, también está Carla. Así que bueno, adelante, Claudio. Lo más sintético posible, ok, bueno. Lo único personal que voy a decir es que mi experiencia es que a través de la forma me comunico con la no forma, pues me sirve de puente como para comunicarme con la no forma, ¿no? Ok, así que casi sería simultáneo. Yendo al texto. Swami nos dice que debemos evitar pensar en yo y lo mío. Krishna nos dice que ama al devoto que no piensa en él o lo suyo. O sea, exactamente lo mismo. Krishna nos dice que ama a aquel que no es perturbado por el dolor ni exaltado por el placer. Sai Baba nos dice que debemos ser ecuánimes. Lo mismo con distintas palabras. Ante la pregunta que Arjuna le hace a Krishna de cómo prefiere que lo adore, si como al Dios amorfo e invisible o como al Dios con forma y visible, Krishna le responde que por el momento le conviene adorarlo como al Dios con forma e visible, porque adorarlo de esa manera lo llevará mucho más rápido hacia él, la deidad. O sea, al sí mismo, que todos y cada uno de nosotros
potencialmente somos. Hasta que, como nos dice Sai Baba, nos hayamos transformado en lo que somos. O sea, hasta que podamos experienciar la unidad del uno sin segundo, la unidad del Dios manifestado en su creación y al mismo tiempo del Dios inmanifestado. A mi entender, creo que debemos tomar muy en cuenta esa respuesta y practicarla. Y Krishna nos explica a través de la enseñanza que le da Arjuna que nirguna quiere decir no de la naturaleza, y que este Brahman es indefinible, invisible y no materializado, y que es imposible acceder al Brahman inmanifestado a través de los sentidos. Si nos conectamos con la mente intuitiva, con la intuición, entenderemos claramente la lógica divina. Perdón, al menos esa es mi experiencia, ¿no? Y que para poder amar hondamente al Dios sin forma, debemos estar totalmente libres de la conciencia de nuestro cuerpo físico, y que son muy pocos los que pueden llegar a ese estado, ya que para una persona con forma física le resulta muy difícil comprender verdaderamente lo sin forma. Sai Baba nos dice, al igual que Krishna, que nosotros creemos que por tener el conocimiento que no somos el cuerpo, dejamos de identificarnos con él, pero que en realidad seguimos identificándonos con el cuerpo. Así que nos conviene arremangarnos y ponernos a trabajar internamente con todo el esfuerzo del cual seamos capaces, con el esfuerzo del cual nos habla el Yoga Vasishta. Sairam. Gracias, Claudio, muchas gracias. De nada. Bueno, adelante Carla, después vamos a tratar de hacer un esfuerzo del tiempo. Está Adriana, María Isabel, Julito. Adelante Carla, Sairam. Sairam, buen día. Bueno, primero me acordé, digamos, 3 cosas que las voy a resumir. Una vez estaba en la terraza meditando hace 10 años y le decía a Baba por qué no se me aparecía, como a todo el mundo, en sueños, no sé, en visiones, y yo decía, necesito verte, necesito saber que estás, necesito sentirte. Y en ese momento en la meditación siento en el corazón una explosión tremenda de amor que me puse a llorar y a llorar, a llorar, y dije, wow, no tengo que verlo, pero sé que está dentro mío, que es parte, digamos, de mí. Y eso como que me quedó como muy presente, de que aunque yo no lo vea, después solamente apareció una vez en un sueño, pero aunque no lo vea, igual sé que está. Después, por otro lado, el otro día estaba en un círculo de estudio, hace 2 días, que mi nena más chiquita, que tiene casi 4, estábamos hablando de Baba, y cuando termina, le digo, estaba así abrazada conmigo, cuando termina pusimos el Gayatri, y con la foto de Swami me dice, mamá, ¿Baba existe? Cuando nosotros siempre le hablamos, rezamos, meditamos, escuchamos el Gayatri, todo el tiempo en casa se habla de él y tengo fotos por todos lados. Digo, sí, mi amor, existe. ¿Y dónde está? Y ahí me quedo, digo, está en tu corazón, está en todos lados. Y me sale como que me pongo a pensar, digo, pero Baba murió, se lo tengo que decir. Pero igual Baba se murió. Digo, ¿cómo se le explica a un niño, no? Encima de la forma física, sabe que es Dios, hablamos que Baba es Dios, le pedimos cosas. Dice, ¿cómo que murió? Digo, sí, pero igual está en tu corazón. Cuando vos quieras algo, viste que le hablamos. Y ahí ya empieza a tener, le estoy dando la forma, pero por otro lado no, digo, difícil es la explicación, ¿no? Y después por otro lado, después le dijo a mi hija, a mi otra nena, ¿sabías que Baba se murió? Pero igual está en nuestro corazón. Dice, así que siempre tenemos que saber que está ahí, te dijo. Íbamos caminando por la calle, como que le quedó muy eso. Y después hablando de esto de forma, ¿no? Forma, yo que hago terapias holísticas, Reiki, le dije a una chica, bueno, en el momento que te haga Reiki, pensá en el Dios que vos creas, la Virgen, Dios, porque yo no le voy a decir que también hablo con Baba en el momento de hacer Reiki. Digo, quien vos creas, el santo. Me dijo, igual
todo bien, haceme Reiki, pero yo no creo en nada, me dice. Yo no creo en Dios, no creo en nada. Igual después que le hice Reiki, me dijo eso. Y ahí como le tuve que explicar, digo, si vos, esto que decían también algunos hermanos, si vos crees, amás a tu familia, amás a tu marido, amás a tu hijo, haces las cosas bien, crees en la naturaleza, te gusta, porque hace yoga, te gusta hacer yoga, te gusta ir a una plaza y te sentís bien en la naturaleza, eso es Dios. Digo, Dios no tiene una forma, Dios está en todo. Así que si vos crees, Dios es energía, vos respirás, Dios está ahí en la respiración. Digo, Dios es todo, Dios es amor. Digo. Me dijo, sí, tenés razón, no creo en algo físico, en una imagen, pero sí creo en todo eso. Entonces sí creo en Dios, me dijo. Eso, gracias. Claro, claro, qué lindo el resumen, tal cual. Muy lindo, gracias Carla. Adriana, adelante Adriana. ¿Cómo anda usted, doña Adriana? Adelante. Hola, buen día. Bueno, yo con este tema fue un proceso largo y sigue siendo. Cuando arranqué con Baba me cuestionaba con Jesús, Baba Jesús, Baba Jesús. Fue una lucha interna bastante fuerte porque también venía de una religión católica muy, muy practicante en toda mi familia, aparte, ¿viste? Sobre todo mi mamá. Y creía que tenía que cambiar. Bueno, pues me di cuenta que no. Pero bueno, después con el tiempo también hice 11 altares en mi casa, me acuerdo, porque estaba reapegada a la forma física de Swami y de todo, porque empecé después con Ganesha, con Shiva, con todas las fotitos, con todo lo que pueda surgir, ¿no? Y bueno, hace unos cuantos años que desarmé esos altares y empecé la no forma. Todavía me cuesta, todavía suelo mirar algunos lugares donde Swami estaba, a ver si lo veo en forma así, en una foto o en algo así. Tengo un solo altarcito ahí en mi casa y bueno, empecé con esto, ¿no? Primero indagar en mí misma, ¿no? Hacerme mi propio inventario del día, de lo que hago bien y de lo que no hago bien, y tratar de cambiarlo, tratar de darme cuenta, intentar no hacerme daño, porque yo con algo que no hago bien, o si le hago daño a otro, en primer lugar me hago daño yo, ¿no? Y voy a poner en silencio y entonces esa fue la primer visión que tuve de que Swami está dentro mío, ¿no? Que al hacerme daño yo, le hacía daño a él. Esa sensación sentía, ¿no? Y creo que una de las cosas por la cual logré eso fue a través del servicio dentro dentro de Sai Baba, dentro de Narayana, dentro de las cosas que hacíamos. Y empecé a hacerlo con mucho más alegría, con mucho más énfasis. Empecé a entender que meditar también tenía que ver con un servicio bastante fuerte, porque se llevaba luz al infinito. Y bueno, nada, empecé a entender que era un camino realmente de amor, y hoy intento eso, ¿no? No hacerle daño a nadie, no hacerme daño yo, no hacerle daño a Swami en ninguna forma mundana. Y bueno, hoy me cuestiono hasta de matar a un bichito, o, que por ahí no quiero, ¿viste? Que me cuesta amarlo, ¿no? Que sé yo, que a lo mejor toda la vida le tuve miedo, o ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, intento y sigo en ese proceso. Y lo que me pasa desde hace muchos años, que no puedo meditar en una forma. Normalmente, viste, la meditación guiada te dice que imagines una forma, y yo lo único que me sale es luz. Bueno,
Al principio creía que estaba mal eso, ¿no? Y después con el tiempo me fui dando cuenta que no, que estaba bueno. Así que sigo meditando y sigo el diálogo con Dios, como decía Marquito, todo el día. Lo vuelvo loco, pobrecito, pero bueno, es la forma que tengo, ¿no? De no perder el contacto con esa conciencia superior que Swami me dice que yo la tengo, ¿no? Y que bueno, día a día la quiero seguir despertando, ¿no? No sé cuándo será para siempre y cuándo desencarnaré y no volveré, pero seguramente hago el esfuerzo, ¿no? Y aunque me cueste esfuerzo, porque muchas veces no puedo, porque me gana el deseo, me gana la necesidad de lo mundano, enseguida puedo volver, no tengo que ser con eso toda la vida, puedo volver en estos 5 minutos, cuando me doy cuenta puedo volver al eje y seguir avanzando, ¿no? En mi camino espiritual, que es lo que más quiero. Eso, gracias. Gracias, Adriana, gracias. Bueno, antes del cierre de Albini y del canto de Iris, María Isabel y Julio, que se conectaron un poquito más tarde, no sé si escucharon la lectura. María Isabel. Sí, la escuché. Primero quiero pedir disculpas, tuve que entrar un poquito tarde, le doy las gracias a todos. Huelgan las palabras en estos momentos, estamos corriendo en el tiempo y bueno, un amor a todo. Yo creo que la forma y todo, Dios es todo y se manifiesta en el amor, nada más. Gracias, Airán. María Isabel, próximo sábado entra primera y te ponemos primero. Disculpa por el tiempo. Muchísimas gracias, María Isabel. Lo mismo, Gracias. Julito, querido. ¿Estás ahí, Julito? Sí, estoy ahí, va a escuchar ruido de perro. Me quedo con lo que no escuché porque entré tarde, pero me quedo con lo que dijo Raúl de Mendoza, porque siempre se expresa tan bien este hombre, y somos todos Baba, ¿viste? Y Adriana y todo, llegamos a la conclusión de que somos él, y que seguiremos siendo hasta la eternidad, pero consciente o no, somos él. Zairán, chicos, el tiempo apremia. Que estés muy bien. Zairán, que estés muy bien. Gracias. Ahí Gracias. Lilian puso que hoy no puede hablar. Silvia mandó saludos, se tuvo que retirar. Bueno, Albina, tu cierre. Qué lindo todo lo que hemos escuchado. Sí, realmente la experiencia, esa conexión con Baba de cada uno realmente es muy especial y muy personal también. Yo no puedo hablar de la mía porque me da pudor y, bueno, me da pudor. Pero la conexión, esa conexión tiene que ser y estar permanentemente. Y está permanentemente cuando nosotros vemos al otro como a Baba. Cuando vemos la creación, cuando vemos todo lo que nos rodea y que todo es Él. Y eso es salir del nombre y la forma. Si bien el nombre y la forma, a la cual yo le debo reverencia, porque es lo que me llevó a verlo en todos. Hay una cuestión que voy a contar, sí, lo único. Cuando nosotros comenzábamos con No Cancani, que no teníamos casi dinero, teníamos la posibilidad de ir a verlo a Baba. Entonces yo le planteo a Ernesto, si en vez de gastar esa cantidad de dólares en ir a verlo a Baba, lo ponemos en la obra de No Cancani. Y Ernesto, que era muy sabio, y en ese sentido no le discutía nunca, me dice, acordate del pasaje de Jesús y María,
y que eso es lo que conté al principio. Dios tomó una forma humana por cada uno de nosotros. Y si Dios está caminando con una forma y un nombre sobre el planeta y tenemos la posibilidad de ir a verlo, tocarlo y escucharlo, no hay opción. Y tal es así que digamos, esa cuestión que yo tenía desaparece. Y aquí viene, ¿no es cierto?, lo de Marta y María, que como me lo explicó Ernesto, fue espectacular en la práctica, porque después la providencia se encargó de que se tenga todo lo necesario para Nocancani, y llegó a lo que es hoy, aun cuando todavía falta, ¿verdad? Pero, es decir, si yo perdía esa oportunidad, creo que me hubiera arrepentido toda la vida. Y hay un pasaje muy lindo de la Biblia, de los evangelios, mejor dicho, ¿no es cierto? Cuando María y Marta eran hermanas de Lázaro, y eran los tres muy amigos de Jesús, tenían, digamos, una amistad muy estrecha. Y en una oportunidad en que está Jesús, y dice en Betania, antes de la Pascua, ¿no es cierto?, María trajo una libra de perfume de nardo puro, dice, que según dicen costaba más de 300 denarios. Y derrama ese nardo ungiéndolo a Jesús. Y le voy a leer lo que dice, según Juan, lo que dice Judas, que era el tesorero. A lo largo de todos estos años lo he comprendido perfectamente, porque realmente era el que tenía que tener todos los elementos para sostener y alimentar a todos los que seguían a Jesús, pobre. Entonces dice, ¿por qué no se vendió ese perfume por 300 denarios para ayudar a los pobres? Y Jesús le responde, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, en su forma física. ¿Se dan cuenta? Y si nosotros nos atenemos solo a la forma física, también estamos, digamos, fuera, porque adorando esa forma física y haciendo lo que podemos por esa forma física, como en este caso María, que en 2 oportunidades, en una derrama ese perfume tan caro y en otra está al lado de él, también tenemos que tener la confianza que lo que dejamos de hacer, él se encarga. Y Baba lo dice. Ustedes hagan mi trabajo, yo haré el suyo. Y en ese momento, estando esa presencia, era estar allí con él. O sea que esto es de una profundidad que si nosotros mentalmente lo miramos, vamos a juzgar. ¿Por qué María, en vez de estar allí embelesada mirándolo a Jesús, no fue a ayudar a su hermana? ¿Por qué María no vendió ese perfume
por más de 300 denarios para ayudar a los pobres. ¿Se dan cuenta? Porque acá, aún con la forma humana, hay que trascenderla. Saber que la providencia se va a encargar. Y eso a mí me lo ha demostrado en infinidad de oportunidades. Y he ido prácticamente con lo justo a verlo 7 veces, porque fueron las 7 veces que pude, si no hubiera ido más. Pero él se encargó de que cuando volviera tuviera todo lo que necesitaba, no más, incluso para no Cancani. Nunca más, lo justo y necesario. Y esa es la fe y la confianza que nosotros tenemos que tener. No significa aferrarnos a esa forma humana por la forma humana en sí, que ya es, digamos, mucho, sino saber que allí está la esencia purísima, que no tiene los 3 cuerpos que tenemos nosotros como humanos. Es Atma, es la esencia pura. Por eso digo que no debemos aferrarnos al nombre y la forma. Yo no estoy aferrada, pero sí la tengo permanentemente en mi cabeza y en mi corazón, aún experienciando su esencia. Entonces, hay otra también, hay otra parte donde a Jesús le dicen, y sus discípulos que lo escuchaban, muéstranos al Padre, muéstranos a Dios. Y él le dice, el que me vea a mí, ve al Padre. Y esa es la conciencia que tenemos que tener. Ver una foto de Baba, un video de Baba, pero sabiendo que es todo. Y ya lo había dicho Jesús hace 2000 y pico de años. Y también él dijo algo lo dijo en muchas ocasiones. Yo soy el pan de vida. ¿Se dan cuenta? En otra parte dice, no solo de pan se alimenta el hombre. Esto para comprender a María en ese momento no es cierto, cuando Marta estaba tan afanosa. Y también es lo que tenemos que tener en cuenta, porque el pan que alimenta al espíritu es todo esto, es todo este conocimiento que estamos adquiriendo. En otra oportunidad también Jesús dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Pero realmente, para que la coman y la beban, que es saborear la sabiduría, todo lo que él dijo, como lo que nos está diciendo Baba. La otra vez leí, ¿no es cierto? El conocimiento es saber que soy Dios. La sabiduría es sentirme Dios, experienciar a Dios. A mí me falta, les digo, muchísimo, pero por lo menos sé que soy Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, el conocimiento, como dice Baba, ilumina. Ilumina para llegar a la esencia que es sentirnos Dios. Entonces cuando yo miro una foto, yo tengo fotos de Baba por todos lados, porque amo esa figura humana como avatar que es. Pero al mismo tiempo
siento la unidad con todo. Tal vez es algo muy difícil de explicar porque son experiencias y todos la tienen, lo estuve escuchando, todos tienen esa experiencia. Y para cerrar, disculpen, es de la voz, ¿no? No debemos olvidar, o no debo olvidar, que la conexión tiene que ser constante. Primero comienza en la mente. Soy Dios. El otro es Dios. Todo es Dios. Y tenemos que vivirlo en todo momento. En todo momento, con aquel que no me agrada, que me insulta. Bueno, no es mi caso, pero ocurre. Pero saber en todo momento, y para eso no hay que juzgar, solo observar, sin juzgar. Porque la esencia de ese que estoy juzgando también es Dios, y estoy inmersa en Él, y Él está inmerso en todo, y todos estamos inmersos en la conciencia cósmica. Así que, ¿se dan cuenta? Pero el camino es de cada uno. Y en otra parte también, y para terminar con Jesús, ¿no es cierto? Jesús va a un lugar y una mujer le lava los pies, le hace reverencias, y el dueño de casa trata de echarla. Y él le dice, ella está haciendo lo que tú no hiciste. Y lo hizo por amor. Y el amor borró sus pecados. Fíjense, el amor es la base de todo, pero el amor prima. El amor es el que incluye a todos, absolutamente a todos y a todos. Bueno, hermanitos, es un tema para hablar y sé que muchos tuvieron que resumirlo también, pero que da para muchísimo porque es lo esencial para lo cual hemos nacido. Tener el conocimiento, la experiencia para lograr la liberación. Sairán, hermanitos, los amo y gracias por todo. Qué lindo, muchísimas gracias, Albina. Sí, tal cual, hoy nos excedimos en el tiempo, daba para hablar un montón. Se despidieron muchos hermanos que tenían otros compromisos. Oración. ¿Cómo? Lo dejamos para la próxima, ¿Qué cosa? El final. ¿Vos no sentís hacerlo? Sí, siento. No, lo hacemos ahora, Iris, sí. Iris va a hacer el cierre con el canto, que nos va a explicar brevemente qué es, y hacemos un Onitreyanti y continuamos Dios mediante el sábado que viene con la jerarquía de la devoción. Sairan, gracias a todos. Iris, todo tuyo. Sairan. Bueno, en mayo del 2014 se hizo el retiro espiritual argentino y latinoamericano, donde vino el maestro Veda Narayanan, maestro védico. Él empezó su primera, yo me había ido con un cuadernito para anotar todo, porque así acostumbro. Y él, para empezar, recita una muy breve oración que yo anoté que se llamaba Tuameva Mata. Yo no sabía nada todavía de los Vedas, tenía muchas ganas, pero resulta que después investigando, esta oración no es de los Vedas, es de un antiguo poema épico llamado Prapanna Gita, también conocido como Pandava Gita. Su significado es el siguiente: solo tú eres mi madre y mi padre. Solo tú eres mi hermano y mi amigo.
Solo tú eres mi conocimiento y mi riqueza. Solo tú eres mi todo y mi Dios de dioses. Y perdón porque yo no canto bien. Tuame pamata, chapita, tuame papantush, chasaka, tuame pafitia, dravinam, tuame pasarvam. Mama te pateva, tuame pasarvam, mama te pateva. Shanti, Shanti, Shanti. Sairam. Jai Bolo Bhagavan Sri Satya Sai Babaji ki. Jai. Muy lindo, Iris. Gracias. Gracias, Iris. Gracias. Gracias, Iris, gracias a todos.